Esto es una terapia woke. ¿Qué puede ser una terapia woke, por favor? Bueno, vamos a tratar de aclarar una cosa. Lo woke, en su origen, es algo a lo que yo me adscribo. Estar woke significa estar despierto, estar alerta a las injusticias sociales. Yo estoy woke desde los 12, 13 años, cuando me di cuenta que el mundo a mi alrededor era un mundo de enormes injusticias y que si puedes ayudar a paliar un poco las injusticias, pues estás haciendo bien. Desafortunadamente, woke se ha convertido en un sinónimo de la política de identidades, de la defensa de la diversidad por la vía del pensamiento único, que es lo más contradictorio del mundo. Si defendemos la diversidad sexual, la diversidad de estaturas, la diversidad de colores, la diversidad de culturas, la diversidad de orígenes étnicos, pero no la diversidad de pensamiento. Todo el mundo tiene que pensar exactamente igual. Y por tanto, por ejemplo, reescribimos los libros del pasado para que reflejen lo que nosotros opinamos hoy en día, que es lo que se ha hecho con Roald Dahl, que lo comentábamos la semana pasada, y que esta semana nos hemos enterado que se ha hecho con James Bond. James Bond va a dejar de ser racista. El defensor del Imperio Británico lo van a acabar poniendo como miembro de una ONG, van a ver. James Bond era el defensor del Imperio Británico, y el Imperio Británico, hombre, de ojos racistas ha tenido toda la vida. Y tenemos que apuntarlo, porque si no, ¿cómo les enseñamos a nuestros niños que hemos avanzado? Bueno, entonces se produjo lo siguiente, o me entero de lo siguiente. A una serie de personas, en una serie de universidades donde se educa a psicoterapeutas en Estados Unidos, la gente tiene una enorme tendencia a la psicoterapia, sienten que necesitan ayuda para resolver sus problemas y acuden a distintos tipos de terapia. Tenemos entendido que la más eficaz es la conductual cognitiva o cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Pero ahora se le está enseñando a la gente que al tratar a una persona, su trato terapéutico dependa del color de esta persona. Es decir, y de esto ya se han quejado personas que se han sometido a terapia, tanto negros como blancos. Si una persona que va a terapia es negra, la terapia tiene que estar orientada a hacerle entender que todos sus problemas proceden de que ha sido víctima del racismo. Cuidado, seguramente ha sido víctima de alguna acción racista, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque todos lo hemos sido. El otro día leía yo curiosísimamente una modelo que es una verdadera diosa de ébano, una mujer bellísima, que es la mujer, la diosa le llaman también la diosa de la melanina, porque tiene la piel más oscura que se conoce, y es modelo en Londres. Y cuando era pequeña en África se burlaban de ella porque tenía la piel demasiado oscura. Tenemos estas taras los seres humanos. A mí me han acusado de ser mexicano muchas veces. He sufrido discriminación por ser mexicano. He sufrido discriminación por ser español. Yo lo logro de ir y de vuelta. La chupín, me dicen. Por ser judío sin serlo. Por ser ateo, bueno, eso es otra cosa. Pero por ser judío sin serlo, por ejemplo, muy seguido. Y todavía hasta hace unos días alguien en Twitter, por eso los hicieron jabón. Dios mío, qué cosas tiene uno que leer. Bueno. Sí, probablemente un paciente negro que vaya a terapia ha tenido que sufrir, que padecer, que tolerar alguna expresión o alguna acción de carácter racista, y eso está muy mal. Pero que todos los problemas que pueda tener que demanden una psicoterapia procedan del racismo y del color de su piel es una distancia un poco larga, ¿no? Si tiene problemas emocionales, si tiene problemas en su trabajo, pueden o no tener que ver con el color de su piel. Si tienen que ver con el color de su piel, hay que verlo. Pero si tienes que partir, porque así te lo enseñan en la universidad, tienes que partir de que esa persona, toda su problemática psicológica, emocional,
se debe a que es negro y es víctima del racismo, no estás haciéndole ningún beneficio a la persona cuyas afecciones o cuyas incomodidades estás supuestamente tratando. Y por supuesto, ¿qué pasa si el paciente no es negro? Bueno, lo que hay que hacer es concienciarlo de que es beneficiario del racismo, que en el fondo es racista, le guste o no, y que todos sus problemas provienen de que es racista. Y me gustaría estar haciendo una caricatura de esto que leí en The Spectator, pero no es una caricatura. Es exactamente lo que se le está enseñando a la gente. La diversidad es muy buena, siempre y cuando no signifique diferencia. Es decir, yo favorezco una sociedad diversa, donde no se vea la diferencia. Es decir, donde yo tengas amigos negros, indígenas, asiáticos, y no importe que sean eso porque los ves como personas. Eso es diversidad. No esperar que todos tengan el mismo aspecto que tú, sino aceptar gente de todos los aspectos, de todas las persuasiones sexuales, de todos los géneros, de todos los sexos, de todos los gustos y disgustos, de todas las etnias, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todas las religiones, mientras no se vayan a los extremos de matar a otros por su religión, de todos los idiomas, y considerarlos a todos como iguales. Pero eso no es lo que hace la política de identidades. La defensa de la diversidad que se nos está vendiendo ahora por el wokismo malentendido es que una persona negra nunca podrá ser igual a una persona blanca, que una persona que sea indígena norteamericano nunca será igual a un chino, que un japonés nunca será igual a un argentino, que todos somos radicalmente distintos por cómo somos por fuera, y así tenemos que vivir y llevarnos solo con los nuestros y no tocar la cultura de los otros porque es apropiación cultural, y ser muy respetuosos de los otros aun cuando sus costumbres puedan ser contrarias a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O provoquen dolores enormes como provoca la persecución contra las mujeres por parte de los ayatolás en Irán. Eso no es diversidad. Recrear la segregación racial, sexual, étnica, cultural, de idiomas, en nombre de la justicia social, es perpetuar todas las injusticias incesantemente. Yo no le puedo enseñar a mis hijos que son diferentes de los niños que tienen otro tono de piel, aunque mis hijos sean atacados por el suyo. Porque lo que tienes que entender es que el racismo es un defecto, no es una característica. Y lo que tienes que aceptar, y esto no lo acepta la teoría crítica racial, que es parte del wokismo que se mueve en estos terrenos, es imposible aceptar que un blanco no sea racista. Tiene que serlo, por definición. No está discusión. No se puede hacer un estudio, no te aceptarían un estudio donde se vea si la gente es racista o no. Si los blancos nacidos en la Ciudad de México somos horrorosamente racistas o no. No te aceptarían el estudio porque ya está definido filosóficamente a través de la teoría crítica racial y a través de todas las teorías críticas que conforman este wokismo, estas teorías de identidades, estas políticas de identidades. Está decidido que si eres negro eres víctima del racismo, así seas Obama. Si eres blanco eres racista y perpetrador del racismo. Cuando yo rechazo lo woke, no estoy rechazando el sueño de la justicia social que comparto. No estoy rechazando la idea de que tenemos que superar precisamente las etapas del racismo, del sexismo, de la discriminación, del despreciar a otro por su nacionalidad, por rasgos que son absolutamente irrelevantes, porque al final todos somos iguales. Debajo de lo superficial, todos somos iguales. Y en ese sentido, no puedo entender cómo la izquierda, como parte de la izquierda, adopta el wokismo
como una forma de rechazar la realidad, de negar la ciencia, de despreciar la biología, de darle la espalda al conocimiento en aras de una convicción filosófico-religiosa que no hace en general más que causar dolor. Y ese es el verdadero problema. No veo yo que la política de identidades haya hecho feliz, salvo aquellos que están de alguna manera creyendo que ejercen una venganza. Y las venganzas no son la forma de crear una sociedad más digna, más igualitaria, más justa, más solidaria y más tranquila. Quizás, amigos míos, brothercitos y sistercitas, como siempre, quizás me equivoco.